días a las autoridades presentes, a los compañeros y a los que no lo sean y estén aquí también por interés. Esta primera parte de la jornada está dedicada, como ha anunciado el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, a introducirles a ustedes en el tema de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas. En eso y en los basamentos metodológicos necesarios para una buena política, porque también es una política, de evaluación de políticas públicas. En la Comunidad Autónoma de Canarias nos enfrentamos actualmente al reto de poner a funcionar lo que ha venido siendo una aspiración de esta Administración al menos desde 2004, que es la de desarrollar un sistema eficaz de evaluación de políticas públicas. Mi ponencia en particular lo que pretende es darles una pequeña introducción, sin ahondar, sin grandes honduras, porque no hay tiempo para eso, a la historia de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas y una descripción, espero que objetiva y espero que acertada, del estado actual de los trabajos que se llevan a cabo desde Presidencia del Gobierno y desde la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos y también, como tendrán ocasión de comprobar, desde otras instancias, desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Perdón por el micro, que a veces me muevo mucho. Bien, podría parecer obvio. Quizás sea obvio, pero quizás sea mejor gobernar sabiendo cuáles son los resultados de la acción de gobierno que hacerlo a ciegas. Para no hacerlo a ciegas necesitamos evaluar. Necesitamos evaluar muchas cosas. Necesitamos evaluar el contexto, necesitamos evaluar la situación de partida, necesitamos evaluar qué nos proponemos hacer, qué proyecto tenemos, qué diseño queremos para esa evaluación. Necesitamos evaluar cómo implementamos, ejecutamos ese proyecto y luego necesitamos evaluar los resultados, tanto los impactos como el coste-beneficio social resultado de la implementación de una política pública. Por tanto, la evaluación de políticas públicas es una herramienta al servicio de los gobiernos que les permite tomar plena conciencia del significado de su propia acción de gobierno. Además, es un instrumento de refuerzo de la legitimidad democrática de los gobiernos. Por un lado, porque permite rendir cuentas. Una vez que sabes, una vez que has entendido qué has hecho con tu política pública, qué efectos tiene, qué resultados produce en la sociedad, puedes presentar esos resultados a la propia sociedad demostrando lo que quiera que sea que hayas logrado en la ejecución de dicha política. Y además permite verificar que esa acción política y administrativa redunda en beneficios para la sociedad, lo que acabo de decir de la relación coste-beneficio social. Ahora bien, la evaluación de políticas públicas por sí sola ni garantiza la legitimidad de los gobiernos, ni tampoco el beneficio social. Hay que ser consciente de que es una herramienta y que no es una panacea. Se evalúa lo que se hace, sea bueno o sea malo. Y se puede evaluar para empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos, al igual que para mejorarlas. La evaluación de políticas públicas tiene una historia que, como pueden ver, ya es un poco larga. A ver, no siempre ha sido como hoy en día se conoce. Cuando se inició hace unos 100 años, a finales del siglo XIX, estaba simplemente en los albores. Hablamos de la aplicación de las ciencias sociales empíricas que estaban naciendo justamente en esa época, mediados, finales sobre todo, del siglo XIX, de la aplicación de ellas a la acción de gobierno y a sus resultados. Al principio, en los primeros intentos, se centró mucho el énfasis en la evaluación de políticas educativas, evaluación educativa. Pero es a partir de comienzos del siglo XX y principalmente en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, donde empiezan a aparecer instituciones dedicadas a la evaluación de políticas públicas, con un nivel municipal. Hablamos de los Municipal Research Bureaus,
que van apareciendo primero en Nueva York, luego en distintas ciudades de los Estados Unidos, muchos de ellos financiados, esto hay que tenerlo presente, financiados generosamente por los filántropos de la época, por los Rockefeller, por los Carnegie. Dieron lugar, bueno, nacieron con el nacimiento del movimiento progresista en Estados Unidos y evidentemente buscaban garantizar que las políticas que los líderes del movimiento progresista en Estados Unidos, en aquel momento era, creo, el Partido Republicano, no, cosas que pasan. El Partido Demócrata era, a finales del siglo XIX, era muchísimo más conservador que el republicano. El republicano lo funda Lincoln y Lincoln, bueno, pues tenía otras ideas. Bien, pues como digo, lo que se buscaba era garantizar que las elecciones de líderes políticos del movimiento progresista condujesen a políticas que garantizasen de algún modo la reelección después. Y naturalmente los filántropos buscaban que su dinero diera resultados, que su dinero financiando a los candidatos dieran resultados. Es a partir del final de la Segunda Guerra Mundial cuando se produce una, digamos, explosión de la evaluación de políticas públicas en el mundo occidental, es decir, en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, sobre todo Europa Occidental, norte de Europa Occidental. Con el nacimiento y la progresiva expansión del estado de bienestar, el welfare state. Y en los años 60 se convierte en una práctica generalizada, tanto en el mundo anglosajón como en el norte de Europa, donde se produce un importante movimiento conocido como el Evaluation Research. Su objetivo principal era valorar el efecto de políticas sociales que de forma masiva se estaban poniendo en marcha tras la Segunda Guerra Mundial. Como saben, tras la Segunda Guerra Mundial cambia el paradigma, cambia del liberalismo a la socialdemocracia y en realidad cambia en toda Europa Occidental y también en Estados Unidos, se diga lo que se diga. Las economías dejan de ser liberales y se convierten en mixtas, los gobiernos tienen una fuerte intervención en la vida económica, política y social de sus países y como resultado de eso, de esa fuerte intervención, se necesita un esquema de evaluación para saber qué es lo que se está haciendo y qué resultados da. Claro, con la expansión de la evaluación de políticas públicas en esta segunda mitad del siglo XX, comienzan a aparecer las críticas porque en un principio, y quizá todavía hoy, pero bueno, se encontraba que los sistemas que se adoptaban de evaluación de políticas públicas eran poco efectivos y porque las evaluaciones no eran atendidas por los gobiernos. Los resultados de la evaluación no se les hacía caso. Como ven, son píldoras. Yo es que no tenemos tiempo para ahondar. La evaluación de políticas públicas se sostiene sobre, yo lo llamo ahí en la presentación, tensión creativa. Es una doble tensión. Por un lado, entre el principio tecnocrático y el principio democrático. La evaluación de políticas públicas es una actividad que, aparte de ser una política o debe ser una política de gobiernos, es una actividad fuertemente técnica, con una componente de conocimiento científico y de desarrollo de herramientas técnicas de evaluación que evidentemente supone la expansión del principio tecnocrático en la acción de los gobiernos. Pero el principio tecnocrático implica que la evaluación es cosa de especialistas y, por lo tanto, por sí mismo se opone a la idea de que también tiene que haber un control democrático de los gobiernos. Muy bien. Una evaluación de políticas públicas necesita hacer una fructífera combinación de estos dos principios. Y de nuevo insisto en que esa combinación no es fructífera por sí misma. Hay que hacer que sea fructífera. Puede ser que esa oposición resulte en un conflicto y puede ser, no es imposible, se puede hacer, que esa oposición en principio se convierta en una colaboración fructífera entre el control democrático y el principio tecnocrático. Por otro lado, como he dicho, la evaluación de políticas públicas es una actividad con una fuerte componente científica. Pero frente a esto hay que oponer la política de los valores. A la política no llegan los dirigentes sin una carpeta de valores que presentan a sus ciudadanos para ser votados. Esos valores, de algún modo, tienen que influir, y de hecho influyen, tanto en el diseño de la evaluación, no digamos ya en el diseño de las políticas, como en la evaluación de los resultados. La evaluación de políticas públicas tiene que intentar que las decisiones se funden, bueno, voy a intentar que se funden en valoraciones informadas. ¿Cómo se hace eso? Pues mi compañera espero que me ayude después.
Bien, les he hablado un poco de los orígenes, de la tensión creativa y qué pasa con nuestro país. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con la Europa del Sur? ¿Qué pasa con la América hispana, con la América lusohablante? Pero sobre todo, ¿qué pasa en España? En España, la entrada en el mundo de la evaluación de políticas públicas tiene lugar a partir del reinicio de la etapa democrática. Si leen el artículo 31.2 de la Constitución española, encontrarán que el gasto público tiene que estar sujeto a principios de eficacia y eficiencia. Hombre, eficacia y eficiencia no es evaluación de políticas públicas, ¿estamos de acuerdo? Digamos que está como 3 pasos atrás de lo que es la evaluación de políticas públicas, pero es un principio, es un disparador de una actividad que luego, con la entrada de España en las comunidades europeas, se comienza a convertir en una práctica que se va generalizando. Me gustaría resaltar que no solo por la entrada de España a las comunidades europeas, los primeros gobiernos González, muy inspirados por la práctica presupuestaria y de evaluación francesa, intentaron hacer cosas. Por ejemplo, intentaron algo que seguro que mis compañeros que provienen del mundo de la educación conocerán bien, intentaron la reforma experimental de las enseñanzas medias. Hicieron una reforma experimental de las enseñanzas medias, de la cual resultó un informe, y de ese informe, estoy simplificando muchísimo, de ese informe salió la LOCSE. ¿Qué intento decir con esto? Lo dejo a criterio de todo el mundo, pero se puede experimentar y se puede evaluar lo experimentado y de ahí salir algo que hoy en día es polémico. Bien. Pero eso no quiere decir que esté mal hecho la experimentación. La experimentación ha de hacerse y luego está la valoración, la componente de valoración. Pero me pierdo en los detalles. Es sobre todo con la concesión a España de fondos europeos, de fondos de desarrollo, fondos de cohesión, etcétera, que las comunidades europeas exigen de España una actividad de comprobación de la aplicación de esos fondos. Y ahí es donde comienza, no diré que de facto, pero sí de un modo sordo, no visible o no muy visible o no solemne, una actividad que empieza a parecerse a la evaluación de políticas públicas en nuestro país. Siguiente hito importante podría ser, con la Ley de Agencias de 2006, la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, de vida corta, pero fructífera en términos de construcción de una metodología para la evaluación. Y por último, como hito a nivel estatal, ahora entro un poco en el tema comunidades autónomas, como hito que es necesario mencionar, tenemos la reciente, ya no tanto, pero bueno, sí, reciente, Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, que establece el sistema público de evaluación de políticas públicas de la Administración General del Estado. Bien, este gráfico que les muestro no es completo porque no he podido hacerlo completo, pero es indicativo. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, esto sigue siendo a nivel estatal, desapareció en 2017. Desapareció tras, decisiones de supresión de agencias y la creación en su lugar del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, que está inserto en el Ministerio de Hacienda, si no recuerdo mal. Este instituto tiene una actividad, digamos que poco llamativa, vamos a decirlo así. Pero está ahí, está en espera, porque con la Ley 27 se ha autorizado la creación de una nueva agencia de evaluación de políticas públicas, la cual vendrá a reemplazar las actividades y a heredar, entiendo, el resultado de las actividades del instituto. Pero en el mundo de la evaluación de políticas públicas, uno no puede irse de este atril sin mencionar la actividad de la AIREF. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, creada en 2013, con el tiempo se ha ido convirtiendo en una auténtica instancia de evaluación de políticas públicas, con su división de evaluación del gasto público que va más allá del mero spending review, de la mera revisión del gasto, evaluando políticas como sanidad, empleo, infraestructuras o residuos. Ha producido análisis de rigor técnico que identificaron ineficiencias cuantificables, como en el sistema de becas, no voy a entrar en detalles. Y también ha realizado evaluaciones por encargo tanto de comunidades autónomas como de entidades locales por importes considerables.
se enfrenta quizá, aunque es una autoridad independiente, se enfrenta al reto de que solamente puede atender a encargos y no tiene un programa propio, no puede tener un programa propio de evaluación. Luego tenemos el Banco de España, que no aparece ahí, solo aparece el Tribunal de Cuentas, que debería ser, por lo menos en Francia lo es, debería ser la gran institución de evaluación de políticas públicas de España, pero desgraciada, o por suerte, no lo sabemos, es simplemente una instancia de control del gasto y de control de desviaciones de la legalidad en el gasto. El Banco de España tiene el llamado BILAB, que es el laboratorio de datos que permite el análisis de microdatos en colaboración con el INE, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social. Y en declaraciones de su propio director, desea y de hecho contribuye a la calidad del diseño y la evaluación de políticas públicas. Bien. Mosaico autonómico de la evaluación de políticas públicas. Vamos a ver, este gráfico que les pongo no es un ranking, que quede claro. No es un ranking, no hay unas arriba y otras abajo. Las que aparecen como pioneras no tienen por qué ser las que lo tienen mejor desarrollado. Las que están en construcción no tienen que ser necesariamente las que peor lo llevan. Pero da una idea aproximada de la historia de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en el mundo autonómico. Quizá de las pioneras, Navarra, con su Ley Foral 21/2005 de evaluación de políticas públicas y calidad en los servicios públicos, que regula la evaluación y crea una comisión foral para la evaluación de políticas públicas. Pero yo mencionaría también a Cataluña, la cual solo recientemente ha institucionalizado en su Ley de Finanzas Públicas, ha introducido un capítulo dedicado a la evaluación de políticas públicas, pero que lleva tiempo con la creación de Ivalúa, que es una especie de, no es un instituto, es una especie de consorcio en el cual participan distintas entidades administrativas, sanitarias, sociales, ayuntamientos, con una actividad, no diré que continua ni constante, ni tampoco enormemente destacable, pero sí reseñable en comparación quizá con otras comunidades autónomas. En una segunda etapa se crea el área de evaluación económica del Departamento de Economía y Hacienda, momento a partir del cual la Generalidad empieza a trazar una estrategia pública de impulso a la evaluación, que no es difundida inicialmente, recurriendo a Ivalúa como herramienta de evaluación de políticas públicas y produciendo ciertas iniciativas tales como el programa PROAVA, la comunidad COAVA, la Comisión Interdepartamental CIAVA y finalmente la inclusión de la evaluación de políticas públicas en la Ley de Finanzas de 2020. Tenemos Andalucía. Andalucía, con su Ley 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, donde incluye, es quizá la única comunidad autónoma que incluye en el nivel estatutario la organización, que ordena que se regule la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de políticas públicas. Y tenemos la Ley andaluza 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, en la cual se contienen regulaciones referidas a una comprensión integral de una intervención pública, política, plan, programa o medida tienen que estar comprendidas integralmente, que se basen en evidencias sobre diseño, puesta en práctica, resultados e impactos. Y tiene un pequeño desarrollo institucional, tiene un Instituto Andaluz de Administración Pública. Bien. Comunidad Valenciana, Ley 1/2022 de la Generalidad de Transparencia y Buen Gobierno. Aquí se declara que el objeto de la ley es impulsar y garantizar la rendición de cuentas a través de la planificación y la evaluación de la normativa y de las políticas públicas. No entraré, es que si voy comunidad autónoma a comunidad autónoma quizá no acabe nunca, pero por lo menos vamos a mencionar que existe una Agencia Valenciana de Evaluación, creada por una ley bien antigua del año 2006. Y luego ya tenemos comunidades como Aragón, como Asturias o como Cantabria, que incardinan la regulación de la evaluación de políticas públicas dentro de lo que es el concepto o la regulación, las leyes de transparencia. Nosotros en Canarias también tenemos algo parecido. En la Ley 12/2014 decimos que los planes y programas tienen que ser objeto de publicación en el portal de transparencia y asimismo la evaluación de los resultados de los mismos. Básicamente este es el tipo de normativa que producen estas otras comunidades autónomas, siempre en leyes de transparencia. El País Vasco ha introducido en la Ley 3/2022 del sector público vasco no ha introducido, sino que prevé la modernización de la administración que promueve y que se enmarca en principios de actuación que deben favorecer la cultura de la evaluación, como la economía y la adecuada asignación de medios
a los objetivos institucionales. El Gobierno vasco cuenta con guías de evaluación de políticas públicas para la toma de decisiones y para la mejora continua. Y hay más, pero con esto hay más. Está Baleares, hay Castilla-La Mancha, Castilla-León. En todas partes se está intentando hacer algo con un mayor o menor grado de éxito o un mayor o menor grado de institucionalización. Es decir, es un movimiento que está en marcha. Nosotros en Canarias. Primero hablemos muy brevemente sobre la base jurídica. ¿Qué base jurídica tenemos? Tenemos la Constitución, de la que ya hablé antes. Tenemos la Ley 40/2015, que es una ley básica, que establece el principio de planificación, de dirección por objetivos, de control de gestión y evaluación de resultados de políticas públicas como criterios que las administraciones deben respetar en su actuación y relaciones. Y tenemos nuestra ley de transparencia, a la que aludí anteriormente, que también se basa en la ley básica, en la ley 19/2013, que viene a decir exactamente lo mismo que la nuestra en cuanto a que los programas y planes de políticas tienen que estar publicados, tienen que ser transparentes y lo mismo la evaluación. Por hacer un muy breve repaso histórico, me referí anteriormente al decreto... No me referí, hablé del decreto 4/2009, por el que se aprobaba el reglamento orgánico de organización y funcionamiento de la Intervención General, donde se hicieron unos pinitos de evaluación de políticas públicas, pero sobre todo enfocados en el control de la eficiencia del gasto. En el periodo 2012-2014 se hizo el primer intento serio de institucionalización de la evaluación de políticas públicas con la llamada Estrategia para la Modernización y Mejora de Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que resultó en un plan de formación y en la generación de una guía para la evaluación de programas y políticas públicas, para establecer un marco metodológico común. En la actualidad, desde Presidencia del Gobierno, desde la Dirección General de Coordinación y Proyectos Estratégicos, se trabaja en una dimensión más transversal con un alcance más amplio, abarcador del ciclo completo de la gestión política, desde el diseño hasta de nuevo el diseño, como un ciclo. Desde el diseño y planificación hasta su implementación y seguimiento. Cambio que se consolida en julio de 2023 con la creación, ya lo he mencionado, de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos en Presidencia del Gobierno, que asume competencias específicas en materia de evaluación. En este contexto, estamos trabajando, porque bueno, yo no pertenezco a la Dirección General, pero bien, estamos trabajando en un marco estratégico. Un marco estratégico que, como ha mencionado el director general aquí presente, está en trámite de gobierno. Si Dios quiere, se aprobará el próximo lunes. Que parte del liderazgo institucional, con voluntad política de que haya evaluación de políticas públicas en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que tiene una serie de etapas o hitos, de los cuales podemos mencionar pues, la definición del marco, que es el trabajo en el que estamos ahora mismo, la elaboración y la aprobación, el desarrollo de pruebas piloto, seleccionando políticas y programas y haciendo pruebas de recursos, metodologías y capacidades técnicas, la sensibilización en cultura evaluadora, aunque es una palabra que a mí, la de cultura, no me gusta mucho, pero entiendo lo que se quiere decir, formación, comunicación, necesaria, la formalización normativa y la institucionalización de una organización, ¿no? Aquí, mientras se elaboraba, aunque yo estoy en el grupo de trabajo, podemos decir elaborábamos, mientras elaborábamos el marco estratégico, nos saltó la sorpresa de que en la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estaban trabajando en un borrador de ley del sector público autonómico. Y en ese borrador tenían intenciones de dedicar una parte a la evaluación de políticas públicas. Así que, ¿qué hicimos? Levantamos la mano y hicimos que el Gobierno nos diera parte o nos permitiera participar en ese grupo de trabajo y hemos introducido, estamos introduciendo un título específico dedicado con contenido que se lleva desde la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, dedicado a la evaluación de políticas públicas en esa ley que aún no es ley, que es nada más que un borrador y del cual les estoy dando a ustedes primicias. Lo que sí estaba en el marco y continúa en el marco y no desaparece del marco es la elaboración de un decreto específico que regule la evaluación de políticas públicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Bien, el siguiente hito ya sería el desarrollo metodológico y operativo, un hito de despliegue con una implementación progresiva de acciones y una consolidación de un sistema integrado y sostenible de evaluación. Bueno, este gráfico es muy injusto, pero bueno, es un gráfico. En principio tenemos idea de que exista un órgano colegiado que desarrolle funciones de coordinación y de ayuda en la metodología, y luego en cada departamento que existan unidades de evaluación de políticas públicas. Pero nosotros en el borrador de título para la ley hemos propuesto, primera idea, la integración de la evaluación de políticas públicas en el ciclo de las políticas. Es decir, que el título dedicado a la evaluación no sea un título de evaluación, sino un título que hable del diseño también. Que hable del diseño, del desarrollo, de la implementación y, por supuesto, de la evaluación, que no es el hito final de una política pública, sino que en realidad es una actividad permanente que se realiza tanto al principio, como durante, como al final de la evaluación de políticas públicas. Es verdad que hemos tomado algunos elementos basados en la Ley 27, como el informe de evaluabilidad, que sería, de momento, nuestra propuesta para una evaluación ex ante, la introducción de criterios de valor público para poder diseñar y, al mismo tiempo, evaluar las políticas, y la creación de una arquitectura institucional con ese órgano colegiado y estas unidades de evaluación presentes en todos los departamentos y entes del sector público autonómico. Les estoy contando mucha información y ahora les voy a parar un momento para reflexionar un poco. Necesitamos tener éxito en esto. Pero para tener éxito en esto no basta con escribir documentos, todos lo sabemos. Tampoco estoy descubriendo precisamente la luna. Desde mi punto de vista, y es un punto de vista personal, lo asumo como propio y por lo tanto me someto a vuestra crítica, yo creo que para que le funcione una instauración, una institucionalización de la evaluación de políticas públicas, tiene que haber un impulso jerárquico, es decir, desde por supuesto, presidencia del gobierno y luego en cada departamento, la evaluación de políticas públicas tiene que ser una constante voluntad de las cabezas de los departamentos y del personal directivo de los distintos departamentos. Pero no basta, claro, o sea, solo con exigir no es suficiente. Hay que exigir y liderar. Y para liderar hay que dar ejemplo. Yo en mis notas tengo puestas algunas cosas que no voy a decir porque ahora no me parecen publicables, pero yo creo que los directivos tienen que tomarse esto en serio y, por lo tanto, que estar dispuestos a que la acción de su centro directivo se someta a una actividad evaluadora. Y dispuestos ellos, y por supuesto tienen que disponer a su personal, a los empleados públicos que trabajamos para ellos, para que estemos preparados para ser evaluados, y que ser evaluados suena fatal, lo sé, pero no debe ser ni un premio ni un castigo, sino que se trata de otra cosa de la que hablaré luego. Tercer punto, tiene que haber profesionalización. La evaluación no es una actividad para aficionados. La evaluación de políticas públicas no es una actividad para amateurs como yo. Es una actividad para profesionales cualificados, con una cualificación que probablemente hoy en día esté presente en muy pocos de los empleados públicos de la comunidad autónoma, aunque probablemente en algunos pueda estarlo. Pero que hay que buscar. Hay que buscar profesionales adecuados, profesionales especializados, y hay que formar con ellos, no un cuerpo funcionarial, yo no pienso en eso, sino un cuerpo profesional, un grupo de profesionales que estén moralmente comprometidos con la evaluación de políticas públicas y que estén técnicamente bien preparados. Eso es un reto. Última reflexión que asumo como propia y me someto a crítica. Centralización estratégica. No se trata de que, ya han visto que el modelo que proponemos no es centralista, está descentralizado, pero tiene que haber un organismo, un órgano, tiene que haber un centro del que parta la iniciativa, un centro que sea independiente, que tenga capacidad para tomar decisiones evaluadoras sin necesidad de encargos, que por supuesto tenga el personal cualificado al que me refería anteriormente, que pueda promover iniciativas de evaluación a las que de oficio tenga que someterse el centro evaluado, sin perjuicio de que cada centro
directivo, de que cada departamento de esta administración, que cada organismo de esta administración, cada ente del sector público autonómico, tenga sus propias iniciativas autoevaluadoras. Bien, pues estas serían mis reflexiones finales, que como podrán comprobar, básicamente atañen a deseos que tiene uno y que quiere expresar en voz alta ante el público que amablemente me está escuchando, pero que naturalmente su ejecución o realización no depende de mí, sino de alguien que esté por encima. Así que una última reflexión para terminar. Es una frase retórica, hecha, ya se sabe. Bien, lo es, lo concedo, estoy de acuerdo. Pero esto es lo que quería decirles. No pensemos, ya no hablo, ahora mismo no estoy hablando a los directivos, no estoy hablando a los que tienen responsabilidades del máximo nivel en cada departamento o centro directivo, estoy hablando a los compañeros. No pensemos que la evaluación es una mecánica de obtención de premios o sufrimiento de castigos o de, ya saben, eso de ir paseando al alumno por las clases con las orejas de burro. No. La evaluación es una herramienta para mejorar, es una herramienta para aprender. Internamente, es muchas más cosas. Es una herramienta, como he dicho antes, de legitimación democrática de los gobiernos, pero para nosotros es una herramienta de aprendizaje. Debe ser una herramienta de aprendizaje. Debe ayudarnos a ayudar a la misión del gobierno. Señores, muchísimas gracias.